17 de junio de 2018. Moscú, el estadio Luzhniki. México acaba de hacer algo que nadie esperaba. Ha derrotado a Alemania, al campeón del mundo, 1-0, el gol de Hirving Lozano. Los aficionados mexicanos en las gradas lloran de felicidad. En México, la gente sale a las calles a celebrar. En la cancha, entre los 11 que jugaron ese partido histórico, hay un defensa central de 24 años nacido en Guadalajara. Alto, fuerte, con esa presencia física que intimida antes de que el partido empiece. Carlos Salcedo, el Titán. En ese momento, parado en la cancha del Luzhniki, después de haber frenado a los alemanes durante 90 minutos, su futuro parecía abierto como pocas veces se le abre a un futbolista mexicano. Ya había jugado en Italia. Ya había jugado en Alemania. Ya era campeón en Europa. Y ahora esto, el partido de su vida, en el torneo más grande del mundo, contra el mejor equipo del planeta. ¿Qué fue mal? Esa es la pregunta que recorre toda esta historia. Porque lo que ocurrió después de ese momento en Moscú no fue una caída deportiva. No fue una lesión, no fue la edad, no fue la competencia. Fue algo más complicado, más oscuro, más difícil de ver desde afuera. Lo que ocurrió fue que Carlos Salcedo se fue destruyendo desde adentro. Una decisión, otra más. Un conflicto, otro más. Hasta que la historia llegó a un punto que ninguno de nosotros hubiera imaginado posible. Un punto donde su propia madre, la mujer que lo trajo al mundo, lo señaló públicamente por el peor crimen imaginable. En los próximos minutos vas a conocer 4 cosas que nadie te ha contado completas sobre Carlos Salcedo. Primera, lo que pasó con su familia antes de que llegara a Europa. La ruptura que nadie esperaba. Lo que el dinero le hizo a los vínculos que uno cree que son irrompibles. Segunda, la Copa Oro de 2021. La pelea que le cerró para siempre la puerta de la selección mexicana. Lo que realmente ocurrió en ese momento y lo que dice de él como persona. Tercera, la fiesta de Cruz Azul. Una noche que pareció menor y que en realidad reveló todo lo que hay que saber sobre cómo Carlos Salcedo procesa las consecuencias de sus actos. Y la cuarta, la que más duele. Lo que ocurrió en el verano de 2024. Lo que su madre dijo. Lo que eso significa cuando se une todo lo anterior. Te aviso cuando lleguemos a cada una. Quédate hasta el final. Porque la historia de Carlos Salcedo no es solo la historia de un futbolista que desperdició su talento. Es la historia de un hombre que tuvo todo para construir algo grande y eligió una y otra vez el camino que lo alejaba de eso. Y la pregunta que queda al final es la más incómoda de todas. ¿Fue mala suerte? ¿Fueron las circunstancias? ¿O hubo algo en Carlos Salcedo que siempre estuvo roto y que ningún campeonato ni ninguna oportunidad pudo reparar? Origen y ascenso Guadalajara, Tía, Jalisco. 29 de septiembre de 1993. Carlos Salcedo Hernández nació en una ciudad que sabe lo que es el orgullo futbolístico. Guadalajara es la cuna de las Chivas, el equipo más mexicano de México. El equipo que solo ficha mexicanos. El equipo al que los tapatíos le tienen un amor que va más allá del resultado del domingo. Crecer en ese entorno, respirar ese fútbol desde niño marca. Te da una referencia de lo que significa jugar bien, de lo que significa representar algo más grande que tú mismo. Carlos Salcedo mostró talento desde joven. Buena estatura, buenas condiciones físicas, capacidad para leer el juego desde atrás.
Las características que un defensa central necesita para llegar lejos. A los 17 años llegó a las fuerzas básicas de Tigres en Monterrey. Otro mundo, otro fútbol, lejos de casa. En los juveniles de Tigres hubo un momento que lo marcó desde el inicio. Una final juvenil, un penal. Salcedo fue al punto de los 11 metros y falló. Tigres perdió. Ese error le costó el lugar en la academia. Salcedo se fue. No todos los jugadores que fallan en ese tipo de momentos vuelven. Muchos se quedan en ese error para siempre. Se lo llevan consigo y los paraliza. Salcedo no se quedó paralizado. Se fue a Estados Unidos. Real Salt Lake de la MLS, 2013. Tenía 19 años y estaba en una liga que no era la de sus sueños, en un país que no era el suyo, empezando de cero. Lo que hizo ahí fue suficiente para que los que buscaban talento lo siguieran mirando. Titular habitual, 90 minutos constantes, rendimiento sólido. No era espectacular, era confiable. Y en un defensa central, la confiabilidad vale oro. En 2015, las Chivas de Guadalajara lo ficharon. El regreso a casa, al equipo de su ciudad, a la liga que había soñado de niño. Y aquí vale la pena detenerse un momento, porque Chivas no es cualquier equipo para quien nació en Guadalajara. Chivas es identidad. Es el equipo que te enseña tu padre, el equipo del que hablan los viejos del barrio. El equipo que solo ficha mexicanos, que nunca importó extranjeros, que tiene en ese principio una declaración de valores que para la afición tapatía no es negociable. Llegar a Chivas siendo de Guadalajara no es fichar por un equipo, es cumplir algo. Debutó en el Clausura 2015 y de inmediato se ganó un lugar. Físico, intenso, agresivo en el buen sentido de la palabra. La afición de Chivas lo adoptó. Los entrenadores lo valoraban. Ese mismo año llegó la primera convocatoria a la selección mexicana mayor. Tenía 21 años. El futuro parecía claro. Y entonces apareció una oferta que ningún futbolista mexicano rechaza. Europa, la Fiorentina, de la Serie A italiana. Uno de los equipos históricos del fútbol europeo. La ciudad de Florencia. La liga más técnica del mundo. Carlos Salcedo se convirtió en uno de los poquísimos mexicanos en la historia en jugar en la Serie A de Italia. Un grupo selecto: Rafael Márquez, Irving Lozano, Johan Vázquez, Santiago Jiménez. Nombres que hablan de una élite dentro de la élite. En Florencia no fue titular indiscutible, pero se adaptó. Aprendió el fútbol europeo desde adentro, que es la única manera real de aprenderlo. El fútbol italiano exige cosas que en México no se entrenan de la misma manera. La lectura táctica del juego, la disciplina posicional, la paciencia para defender durante 70 minutos en campo bajo y explotar en 10. Hay mexicanos que llegan a Italia y no soportan ese fútbol, que extrañan la velocidad, la apertura, el espacio, que se pierden en la densidad táctica de la Serie A. Salcedo aprendió. Tardó, pero aprendió. Y lo que aprendió en Florencia fue el cimiento de lo que mostró en Frankfurt. Porque el fútbol alemán es diferente al italiano. Más rápido, más físico, más vertical. Exige que los defensas no solo estén bien posicionados, sino que salgan a presionar, a cortar, a ganar duelos aéreos en ambas áreas. Es el fútbol que más le pedía al tipo de jugador que Salcedo era, y Salcedo respondió. Y después llegó algo mejor todavía. El Eintracht Frankfurt, la Bundesliga alemana. El fútbol más intenso del mundo, el estadio más ruidoso, la presión más alta. En Frankfurt, Salcedo encontró su mejor versión como jugador. El sistema alemán le venía bien. La intensidad física era su terreno.
El club lo compró en definitiva por 5 millones de euros en 2018, señal de que habían visto algo real en él. Y en mayo de ese mismo año, el Eintracht Frankfurt ganó la Copa de Alemania. Carlos Salcedo, el defensa tapatío que de joven había fallado un penal en una final juvenil de Tigres, levantaba un trofeo europeo. Si la historia terminara ahí, sería una de las historias más bonitas del fútbol mexicano reciente. Pero la historia no terminaba ahí. La historia apenas estaba empezando. La ruptura familiar. Hay un momento en la carrera de Carlos Salcedo que pasó casi desapercibido entre los aficionados al fútbol. Un momento que no tenía que ver con el balón. No tenía que ver con los goles, ni con los campeonatos, ni con los contratos millonarios. Tenía que ver con su familia. 2015. Salcedo acababa de llegar a Chivas. Era el regreso triunfal a Guadalajara, la ciudad que lo vio nacer. Todo parecía perfecto desde afuera, pero por dentro algo se estaba rompiendo. Salcedo hizo público algo que en México no se dice con facilidad, algo que choca directamente con uno de los valores más arraigados en la cultura de este país, la cultura que Juan conoce bien, la cultura con la que creció. Dijo que sus padres lo habían estafado, que habían tomado dinero suyo, que habían usado su nombre, su imagen, su carrera, para beneficiarse de maneras que él no había autorizado. Presentó demandas legales. Rompió el contacto con su familia. Esta es la primera revelación. Porque lo que ocurrió en 2015 y 2016 no fue un malentendido pasajero, de esos que en las familias mexicanas se resuelven con una comida del domingo y un abrazo. Fue una guerra. Declarada, pública, legal. Salcedo acusó a su padre, a su madre, a su hermana Paola, de malos manejos económicos con recursos que eran suyos. Les señaló, les demandó, les puso a sus abogados enfrente. Y la familia respondió. Su madre, María Isabel Hernández, salió a los medios a decir lo suyo, a contar su versión, que no era así, que las acusaciones eran falsas, que el problema real era otro. Su hermana Paola, conductora de programas de entretenimiento, habló también. Dijo que la ruptura no había comenzado con el dinero, que había comenzado con Andrea Navarro, la mujer con la que Carlos se casó en 2016. Que desde que Andrea entró a la vida de Carlos, él fue alejándose de los suyos. Nos fue abandonando poco a poco, dijo Paola en una entrevista que sus palabras pesan más hoy de lo que pesaban entonces. Nos tomó coraje. Él era muy unido a nosotros antes. Hay algo que vale la pena decir aquí. Algo que quien ha vivido en México entiende sin que se lo expliquen, porque forma parte de la manera en que este país procesa la vida familiar. En México, la familia no es solo el grupo de personas con las que uno tiene lazos de sangre. La familia es el núcleo moral, el lugar donde uno rinde cuentas de verdad, donde los logros son colectivos y los fracasos también. Cuando un hijo del barrio llega lejos, la familia siente que llegó con él, que algo de ese esfuerzo fue de todos, que los sacrificios que hizo la madre, que las noches que trabajó el padre, que el orgullo que sintió la hermana forman parte del camino recorrido. Eso puede ser un peso enorme para el que llega lejos. Puede sentirse como una deuda que nunca termina de pagarse, como una expectativa que no tiene fecha de cierre. Y cuando el dinero llega, cuando los contratos son grandes y las distancias geográficas son reales, esa tensión a veces explota, de maneras que desde afuera se ven como ingratitud y desde adentro se sienten como sobrevivencia.
No se puede saber desde afuera quién tenía razón en el conflicto entre Carlos Salcedo y su familia. Probablemente ninguno tenía razón del todo. Probablemente los dos tenían parte de verdad. Pero lo que sí se puede decir es que la manera en que se manejó ese conflicto, públicamente, legalmente, con declaraciones a los medios y demandas y comunicados, dejó heridas que no cicatrizan. Hay algo en el fondo de estas acusaciones cruzadas que es difícil de resolver desde afuera. Cuando una familia tiene ese nivel de conflicto, cuando hay demandas legales, cuando hay declaraciones públicas en medios, siempre hay versiones que chocan y que nunca van a coincidir del todo. Lo que sí está claro es el resultado. Carlos Salcedo, a los 22 años, en el momento en que su carrera despegaba hacia Europa, rompió con su familia, con sus padres, con su hermana, con la red de personas que normalmente ancla a un hombre cuando el éxito llega y el mundo empieza a verse diferente. Y en esa decisión, sea cual sea la versión que uno elija creer, hay una señal de algo que reaparecerá una y otra vez en su historia. Una dificultad para manejar los conflictos de una manera que no deje destrucción a su paso. Una tendencia a la confrontación cuando la negociación hubiera sido posible. Y una capacidad para distanciarse de las personas que más cerca debería tener cuando las cosas se ponen difíciles. Eso no se ve en las estadísticas, no se mide en los partidos jugados, pero se va acumulando, y tarde o temprano se cobra. La ruptura familiar quedó ahí, abierta sin resolver. Carlos siguió su vida, se fue a Europa, ganó la Copa de Alemania, llegó al Mundial, pero la herida seguía ahí, esperando. También en 2016, en plena época de conflicto familiar, llegó otro tema que Salcedo tuvo que enfrentar públicamente. Una demanda de paternidad. Una niña que, según la demanda, era hija suya y de la que, según la parte demandante, no se había hecho responsable. Salcedo emitió un comunicado. Dijo que las acusaciones de que no quería cumplir con sus obligaciones eran infundadas, que él asumía sus responsabilidades. El tema se fue apagando en los medios sin una resolución pública clara, pero quedó. ¿Cómo quedan estas cosas? No en los titulares, sino en la imagen que la gente va construyendo de una persona, en la suma de señalamientos que van formando un retrato. Y el retrato que se iba formando de Carlos Salcedo, el titán, el defensa que jugaba en Europa, no era del todo el que los aficionados de la selección querían ver. Era el retrato de un hombre con talento, con mucho talento, y con una vida personal que parecía resistirse a tener la estabilidad que ese talento merecía. Rusia 2018 y el regreso a México. Pero el fútbol tiene esa capacidad de poner paréntesis, de hacer que todo lo que no ocurre en la cancha espere afuera. Y en 2018, la cancha le dio a Carlos Salcedo el momento más grande de su carrera: la Copa del Mundo de Rusia. El Tata Martino no era todavía el técnico de México. Era Juan Carlos Osorio quien dirigía al Tri. Y Osorio vio en Salcedo al defensa que necesitaba, titular indiscutible. Uno de los pilares de esa selección que llegaba a Rusia con aspiraciones modestas, sin que nadie esperara demasiado. 4 de junio de 2018, 3 semanas antes del Mundial, el equipo estaba en concentración en Europa. Los jugadores tenían un día de descanso. Y algunos de ellos, Salcedo entre ellos, decidieron celebrar ese día libre con una fiesta. Las fotos de esa fiesta llegaron a los medios. En ellas aparecían jugadores mexicanos,
en un ambiente que la prensa no tardó en caracterizar como inapropiado para una selección nacional en plena preparación para un mundial. Los aficionados estallaron. Exigieron que los involucrados fueran separados del equipo. Osorio decidió mantenerlos. No había un solo fundamento deportivo para sacarlos. Eran sus mejores jugadores. Y la fiesta, aunque imprudente, no era un crimen. La tormenta pasó. Y el 17 de junio en Moscú, Carlos Salcedo jugó los 90 minutos del partido más importante del fútbol mexicano en años. Frente a Alemania, frente a los campeones del mundo, México fue sólido en defensa, ordenado, concentrado, y ganó 1-0. El gol de Chucky Lozano, la victoria que hizo temblar el estadio. Salcedo salió de ese partido como uno de los artífices de algo histórico. En las siguientes semanas México avanzó en el torneo, ganó otro partido y cayó en octavos de final contra Brasil de manera digna. Para Salcedo, ese mundial debería haber sido el trampolín definitivo, el punto desde el cual todo lo demás se construye. Debería haberlo sido, y para ser justos, algo sí construyó. El rendimiento en Rusia reforzó su valor de mercado. Confirmó que podía jugar en los escenarios más grandes, que la presión no lo rompía, que cuando el partido era el más importante, él era capaz de estar a la altura. Pero hay algo que el fútbol de élite exige, que va más allá de rendir en los momentos grandes. Exige consistencia. Exige que los momentos normales, los martes de entrenamiento, los partidos del campeonato regular, los días donde no hay cámara y no hay historia grande que contar, también sean momentos donde uno está completamente, sin atajos. Y en esa consistencia, Carlos Salcedo siempre tuvo sus grietas. Pero había una decisión esperando. Una decisión que él mismo tomaría y que cambiaría todo. En enero de 2019, Salcedo regresó a México. A Tigres, el club donde de joven había fallado aquel penal en una final juvenil. La vuelta al lugar del que había salido marcado. Simbólicamente era poderoso. Futbolísticamente tenía sentido. Tigres era un equipo grande, con recursos, con aspiraciones. Y en Tigres, Salcedo encontró su segunda oportunidad de ser grande en México. En el Clausura 2019, Tigres fue campeón de la Liga MX. Salcedo levantó otro trofeo. Y hay que detenerse aquí, porque ese campeonato con Tigres tenía una dimensión personal que iba más allá del título. Era volver al lugar del penal fallado. Era cerrar un círculo que había quedado abierto años atrás. Cuando un joven falla en algo, cuando el error ocurre en un momento grande y le cuesta la oportunidad, hay dos tipos de respuesta posible. Algunos se van y no miran atrás. Siguen adelante sin volver a ese lugar, sin enfrentarse al fantasma. Y otros regresan. Buscan el mismo escenario donde fallaron para ver si esta vez la historia es diferente. Salcedo regresó a Tigres y ganó. Eso dice algo de él que vale la pena reconocer. Que debajo de todas las polémicas, debajo de todos los errores de juicio, hay un hombre que no le tiene miedo a los fantasmas. Que cuando puede, vuelve a enfrentarlos. En 2020, Tigres ganó la Liga de Campeones de la CONCACAF. Salcedo levantó otro trofeo más. 3 campeonatos en 3 países diferentes. Copa de Alemania, Liga MX, CONCACAF. Una vitrina que muy pocos futbolistas mexicanos de la historia pueden mostrar. Y en la cima de todo eso, con la selección mexicana todavía convocándolo, con el futuro todavía abierto, Carlos Salcedo encontró la manera de dinamitar lo que le quedaba. La Copa Oro /Revelación. 2 Copa Oro 2021. El torneo de selecciones de la región CONCACAF. No es el torneo más importante del mundo.
No es un mundial ni una Copa América, pero para las selecciones de la zona es competitivo. Y sobre todo, es el escenario donde los entrenadores ven quién está y quién no. Gerardo Tata Martino era ya el técnico de México. Un hombre de carácter firme, de sistemas bien definidos, de exigencias claras. No era de los entrenadores que negocian el vestuario. Las reglas de Martino eran sus reglas y se cumplían o no se cumplían. En uno de los partidos del torneo, Carlos Salcedo fue sustituido. No fue una sustitución amigable. Salcedo no la recibió bien. Las cámaras de televisión captaron lo que ocurrió cuando el Piojo, que no era Martino, sino uno de sus auxiliares, Jorge Taylor, le fue a explicar el motivo del cambio, mientras Salcedo ya estaba en el banquillo. La escena fue incómoda, visible, pública. Esta es la segunda revelación. Porque lo que ocurrió ahí no fue solo una discusión entre un jugador y un cuerpo técnico. Fue el momento donde Carlos Salcedo cruzó una línea que en el fútbol profesional tiene consecuencias permanentes. Los entrenadores, los asistentes técnicos, el cuerpo de trabajo de una selección son la autoridad. Puedes no estar de acuerdo. Puedes pensar que el cambio fue injusto. Puedes creer con toda la razón del mundo que merecías quedarte más tiempo en la cancha. Pero hay formas de decirlo y formas de no decirlo. Lo que Salcedo eligió fue la segunda. El altercado con Taylor llegó a oídos del Tata Martino. Y Martino lo procesó de la única manera que los entrenadores de su tipo procesan estas cosas. Lo sacó de las convocatorias. Primero sin decirlo públicamente. Después, cuando la prensa preguntó y preguntó, Martino respondió con una frase que en el lenguaje del fútbol es una sentencia definitiva. Dijo que en el caso de Salcedo el tema estaba zanjado y que de ahí en adelante su presencia o ausencia en la selección dependería únicamente de su desempeño futbolístico. Era una manera elegante de decir que la puerta estaba cerrada. Salcedo tardó en asumir lo que había pasado. Habló con la prensa. Dijo que había asumido su responsabilidad, que había cometido un error, que esperaba una oportunidad para demostrarlo en el campo. La oportunidad no llegó. El Tata Martino armó la selección que fue al Mundial de Qatar 2022 sin Carlos Salcedo. El defensa que había jugado los 90 minutos contra Alemania en Rusia 2018 vio el Mundial siguiente desde casa. 30 años. En la plenitud física de un defensa central. Con toda la experiencia acumulada de haber jugado en 3 países diferentes, de haber disputado partidos de altísimo nivel, de saber lo que es el fútbol de élite, fuera de Qatar, por una pelea con un auxiliar técnico en un torneo secundario. La proporcionalidad es aplastante. La consecuencia fue desproporcionalmente grande para lo que parecía un incidente menor, pero eso es exactamente lo que hace que la historia sea lo que es. En el fútbol de alto nivel, los errores pequeños tienen consecuencias grandes cuando los comete alguien que ya tenía cuentas pendientes en su historial. Hay algo más que merece decirse sobre ese episodio con Taylor. Salcedo habló después. Dijo que había asumido su responsabilidad, que sabía que se había equivocado, que esperaba una oportunidad para demostrarlo. Esas palabras, que en otro contexto serían suficientes para cerrar el tema, llegaron demasiado tarde, o llegaron sin el peso que necesitaban para convencer a quien necesitaba ser convencido. Martino no era un técnico que volvía sobre sus decisiones con facilidad. Era un hombre de convicciones firmes. Y cuando alguien le demostraba que sus límites no eran negociables, Martino los movía lejos de su proyecto. Carlos Salcedo había cruzado esa línea.
y la distancia entre donde estaba él y donde estaba la selección mexicana comenzó a ser inconmensurable. Cuando hay un patrón, cuando la gente que toma decisiones ya ha visto antes cómo reacciona ese hombre, cuando las cosas no van como él quiere. Y en el caso de Carlos Salcedo, ya había un patrón. Lo del mundial previo, lo de la fiesta antes de Rusia, lo de la ruptura con la familia, lo del tuit del juego de Barbies en 2021, cuando fue expulsado en un partido de Tigres contra América y respondió con una frase que muchos calificaron de irrespetuosa hacia la mujer. No era un patrón de hombre malvado, era un patrón de hombre que no terminaba de entender que las consecuencias de los actos se acumulan, que el capital de confianza que uno construye con trabajo y rendimiento se puede destruir con una sola decisión tomada en el momento equivocado. Salcedo había construido mucho capital y lo iba gastando, pedazo a pedazo, en conflictos que podían haberse evitado. Cruz Azul y la fiesta /Revelación 3. Después de Tigres, la carrera de Salcedo tomó caminos que no eran los que él imaginaba para sí mismo cuando estaba en Alemania levantando trofeos europeos. Toronto FC en la MLS. Una experiencia que no cuajó. El entrenador de aquel entonces, Bob Bradley, dijo algo que quedó registrado en los medios y que merece leerse despacio. Dijo que la situación familiar de Salcedo no le había permitido rendir a su mejor nivel, que es complicado estar en dos lugares al mismo tiempo. Toronto, FC Juárez, donde tuvo una temporada regular, y en 2023, Cruz Azul, La Máquina, uno de los equipos históricos de México. Un club con una afición que es de las más fieles del fútbol mexicano y también de las más exigentes. Una hinchada que no olvida ni perdonea con facilidad. Al principio, los aficionados de Cruz Azul miraron la llegada de Salcedo con escepticismo. El historial de polémicas llegó antes que él, pero el fútbol es así. Cuando rinde, uno olvida lo demás, y Salcedo rindió. En el Clausura 2024, bajo la dirección de Martín Anselmi, Salcedo se convirtió en pieza clave. Fue titular en los partidos decisivos de la liguilla. Cruz Azul llegó a la final. Los aficionados que lo habían recibido con reservas lo aplaudían de pie. Era el renacimiento que su carrera necesitaba. Y entonces llegó la noche que da forma a la tercera revelación, Apertura 2023. Cruz Azul perdió contra Querétaro, los Gallos Blancos. Una derrota que duele, porque es una derrota que no se espera. El fútbol tiene esas noches donde el equipo sale del campo con la cabeza baja, donde el vestidor queda en silencio, donde el trabajo de la semana no alcanzó. Esas noches exigen cierto tipo de respuesta. No necesariamente pública, no necesariamente dramática, pero sí una respuesta que al menos reconozca que algo salió mal y que hay que arreglarlo. Lo que circuló en redes sociales esa noche fue diferente. Imágenes de Salcedo en una fiesta, el mismo día de la derrota, o muy poco después. La reacción de la afición fue inmediata y furiosa. No solo porque hubiera una fiesta, sino por el timing, porque hay momentos donde la celebración es la señal equivocada en el momento equivocado. Salcedo no era un jugador joven que no entiende todavía cómo funciona este mundo. Tenía 30 años. Había jugado en 3 continentes. Había estado en un mundial. Sabía perfectamente lo que esas imágenes significaban en el contexto de una derrota reciente. Y aún así, los aficionados se preguntaron lo mismo que se han preguntado múltiples veces a lo largo de su carrera. No si Salcedo es buen futbolista, eso está fuera de discusión, sino si Salcedo entiende lo que significa representar algo más grande que uno mismo.
si entiende que el uniforme que te pones el domingo no es solo ropa, que cuando lo llevas, cargas con la esperanza y la frustración de millones de personas que no tienen otra manera de conectarse con algo colectivo más grande que el partido del fin de semana. Esa pregunta no tiene respuesta fácil, y Salcedo nunca la respondió de frente. Siguió jugando, siguió rindiendo cuando estaba concentrado. Y en el Clausura 2024, como decíamos, se volvió indispensable para Cruz Azul en los momentos más importantes, pero la imagen de la fiesta quedó. Como quedan estas cosas, no destruyendo, pero sí sumando, añadiéndose al retrato que el tiempo iba completando. Un retrato que en el verano de 2024 iba a recibir el trazo más oscuro de todos. El verano de 2024, 29 de junio de 2024. Paola Salcedo, hermana de Carlos, fue asesinada en la colonia El Arenal, en el Estado de México. Fue víctima de un asalto. Según la versión de la Fiscalía del Estado de México, los responsables del crimen fueron 2 personas que actuaron con el propósito del robo. Fueron detenidos. Paola tenía 30 años. Era conductora de programas de entretenimiento, conocida en el mundo del espectáculo mexicano. La misma Paola que años atrás había hablado ante las cámaras defendiendo a su madre, contando la versión de la familia sobre la ruptura con Carlos. La muerte de Paola Salcedo fue una tragedia. Una de esas noticias que golpean con la frialdad brutal de lo inesperado. Y entonces ocurrió algo que ningún aficionado al fútbol, ningún periodista, ningún analista hubiera anticipado. Esta es la 4ª revelación. Y hay que tratarla con la seriedad que merece. María Isabel Hernández, la madre de Carlos Salcedo, publicó un mensaje en sus redes sociales. En ese mensaje, la señora Hernández realizó señalamientos graves contra su propio hijo. Afirmó, en sus propias palabras, que Carlos Salcedo y su esposa Andrea Navarro eran los autores intelectuales de la muerte de Paola. El mensaje circuló en todos los medios de México en cuestión de horas. Carlos Salcedo no respondió públicamente de manera inmediata. Su posición oficial fue de negación absoluta. La Fiscalía del Estado de México, que tenía detenidos a los 2 presuntos responsables materiales del crimen, abrió una investigación adicional a raíz de los señalamientos de la madre. Como parte de esa investigación, se determinó que Salcedo no podía salir del país hasta que las autoridades concluyeran sus pesquisas. Un futbolista con contrato vigente, con la vida que había construido durante años en el fútbol, retenido en México mientras su madre lo señalaba ante los medios por el crimen más grave que puede imaginarse. Hay que ser cuidadosos aquí, muy cuidadosos. Lo que la señora Hernández publicó fueron señalamientos, acusaciones que nacían de una madre en el dolor más profundo que existe, el de perder a una hija. Un dolor que no tiene palabras y que cuando llega puede llevar a cualquier lugar. La Fiscalía del Estado de México, con base en su investigación, determinó que los responsables materiales del crimen habían sido los 2 detenidos y que el móvil fue el robo. Los señalamientos de la madre hacia Carlos Salcedo no se tradujeron en cargos formales contra él, pero el proceso de investigación sí tuvo consecuencias concretas. La restricción para salir del país, la imposibilidad de continuar con su vida laboral normal en el momento en que Cruz Azul, su equipo, comenzaba una nueva temporada, y la exposición mediática. La visibilidad de una acusación que, aunque no llegara a formalizarse en términos jurídicos, circuló en todos los medios de México durante semanas, que fue debatida en programas de televisión, en podcasts,
en redes sociales, que le llegó a cualquier persona que tuviera un teléfono y acceso a Internet. Hay acusaciones que, aunque sean desmentidas, cambian algo en cómo el mundo ve a una persona. No de manera definitiva, no de manera irrevocable, pero sí de una manera real. Carlos Salcedo cargó con eso, públicamente, sin una respuesta que pudiera hacer que la conversación se detuviera. Porque no existe esa respuesta, no cuando la acusación viene de quien viene, pero el daño ya estaba hecho, de una manera que el fútbol no puede reparar. Que ningún partido, ningún campeonato, ninguna actuación destacada puede borrar. Porque hay preguntas que una vez hechas públicamente, viven para siempre, aunque no tengan respuesta oficial, aunque la investigación no llegue a una conclusión que las confirme. Viven en la memoria de la gente. En ese espacio donde uno guarda las cosas que no termina de entender del todo. ¿Por qué una madre llegaría a ese punto? ¿Qué tiene que haber pasado en una familia para que llegue a ese extremo? Estas preguntas no tienen respuesta simple, y no corresponde a este canal responderlas. Lo que sí corresponde es ponerlas sobre la mesa, porque son parte de la historia completa de Carlos Salcedo, la parte que nadie puede ignorar aunque quisiera. Cruz Azul rescindió el contrato de Salcedo por motivos personales. Él pidió irse. El club accedió. Semanas después se anunció que Carlos Salcedo regresaba a FC Juárez para el Apertura 2024. Lejos de Ciudad de México, lejos del centro de la tormenta. Y en enero de 2025, la siguiente vuelta, Monterrey, Los Rayados. Una tercera etapa en la ciudad donde todo empezó con ese penal fallado de juvenil en las canchas de Tigres. El fútbol, a veces, cierra círculos de maneras que uno no puede prever. Antes de llegar a la reflexión final, hay algo que vale la pena decir sobre el fútbol mexicano y los jugadores como Carlos Salcedo. México produce futbolistas con condiciones para jugar en Europa, con una regularidad que no siempre se reconoce. Pero hay una conversación que en México no se tiene con suficiente honestidad. La conversación sobre lo que ocurre cuando esos jugadores llegan a Europa, cuando el dinero llega, cuando el entorno cambia de manera radical. No todos están preparados para eso. No en el sentido futbolístico, en el sentido humano. El dinero a temprana edad hace cosas a las personas. Cambia las dinámicas familiares. Cambia el círculo de personas cercanas. Cambia la manera en que uno se ve a sí mismo y en que los demás te ven. Y si no hay un andamiaje sólido, si no hay personas de confianza que te mantengan conectado con lo que eras antes, ese cambio puede llevar a lugares que uno no anticipó. En México, donde la cultura del fútbol mezcla el ídolo deportivo con el personaje público de manera muy particular, esa vulnerabilidad es especialmente grande. Carlos Salcedo no es el primer jugador mexicano que pasa por algo así, y probablemente no sea el último. Lo que hace su historia específica, lo que la distingue de otras historias similares, es la escala de lo que ocurrió, el nivel al que llegó futbolísticamente y la profundidad de lo que se fue rompiendo en el camino. Reflexión final. Hay una pregunta que acompaña toda la carrera de Carlos Salcedo y que es en el fondo la más justa que puede hacerse sobre un futbolista de su nivel. ¿Por qué no fue más? Porque el talento estaba ahí. No hay duda de eso. Un defensa que llega a la Serie A de Italia, que se consolida en la Bundesliga alemana, que gana la Copa de Alemania, que juega la Copa del Mundo y aguanta 90 minutos contra los mejores del planeta, ese defensa tiene condiciones reales, condiciones de los que llegan lejos. Y sin embargo,
La respuesta más fácil es señalar las polémicas. La fiesta antes del Mundial, el conflicto con Taylor, la fiesta de Cruz Azul, los conflictos familiares, el tuit del juego de Barbies, y cada una de esas cosas, en efecto, tuvo consecuencias. Cada una dejó una marca en la carrera de Salcedo que fue acumulándose. Pero hay algo más profundo que merece analizarse. Carlos Salcedo parece ser un hombre que nunca terminó de aprender a manejar el espacio entre lo que siente y lo que hace, entre el impulso y la acción, entre la emoción del momento y las consecuencias que vienen después. Eso no es una condena moral, es una observación. Hay personas que tienen esa capacidad de forma natural, que en el momento de conflicto, de frustración, de injusticia real o percibida, encuentran la manera de procesar antes de actuar. Y hay personas que no la tienen, que reaccionan antes de pensar, que dicen lo que sienten sin medir lo que eso cuesta, que actúan desde el impulso y después viven con las consecuencias. El problema cuando eres un futbolista de alto nivel, cuando eres una figura pública, cuando vives tu vida bajo el ojo de las cámaras y de la opinión de millones de personas, es que ese tipo de reacción tiene un precio que no tiene para el resto de la gente. Para la mayoría de los seres humanos, una pelea con un compañero de trabajo tiene consecuencias limitadas. Para un futbolista convocado a la selección, la misma pelea con el auxiliar técnico puede cerrarle la puerta de un mundial. Carlos Salcedo aprendió eso de la manera más dura, siempre de la manera más dura. Y hay algo en esa repetición que habla de una herida que nadie pudo ver bien desde afuera, que tal vez el propio Salcedo no ha podido ver del todo desde adentro. La ruptura con su familia en el momento en que el éxito llegó. El alejamiento de las personas que más lo conocían, que más cerca habían estado de quien era antes del dinero y la fama. La tendencia a rodearse de conflictos que podían evitarse. ¿Tienen alguna relación todas esas cosas? ¿O son simplemente una acumulación de coincidencias y malas decisiones independientes? Eso, también, es una pregunta que solo Carlos Salcedo puede responder, y que probablemente todavía está procesando. Hoy tiene 31 años. Está en Monterrey con los Rayados, el mismo Monterrey donde está Tigres, el equipo que lo rechazó de joven, el equipo al que regresó ya adulto y con el que fue campeón. Monterrey es una ciudad que ya conoce, que ya lo conoce a él. Rayados y Tigres son los rivales más encarnizados del norte de México. El clásico regio, los dos lados de una ciudad que se divide cada vez que se enfrentan. En ese clásico Salcedo jugará ahora del otro lado, frente a los aficionados que lo vieron levantar títulos con los felinos. El fútbol definitivamente no tiene ningún respeto por las narrativas limpias. La llegada a Monterrey se presentó como una búsqueda de revancha, como el regreso de alguien que tiene cuentas pendientes con el fútbol y que no está listo para que la historia termine de la manera en que hasta ahora ha ido terminando. Si esa revancha llegará, si Salcedo encontrará en Monterrey la versión final y definitiva de su carrera, es algo que el tiempo dirá. Una ciudad donde el fútbol se vive con una intensidad que pocos aficionados de fuera entienden. Una oportunidad más. El fútbol, como decíamos antes, sigue dando oportunidades mientras el cuerpo aguante. Y el cuerpo de Salcedo aguanta. Sus condiciones físicas siguen siendo las mismas que lo llevaron a Europa hace casi una década. Lo que ha cambiado, o lo que tendría que haber cambiado después de todo lo vivido, es más difícil de ver desde afuera. El hombre dentro del futbolista.
Hay algo que los viejos aficionados al fútbol mexicano, los que llevan décadas viendo jugar a cientos de jugadores irse y venir, suelen decir sobre los futbolistas de gran talento que no llegan a donde deberían. Dicen que hay dos tipos de jugadores con condiciones: los que tienen hambre y los que creen que el talento es suficiente. Los que tienen hambre son los que saben que cada entrenamiento, cada partido, cada decisión fuera del campo es parte del mismo proyecto. Que el fútbol no distingue entre el lunes y el sábado. Que la carrera se construye en las 2 horas de partido, pero también en las 22 horas restantes de cada día. Los que creen que el talento es suficiente son los que rinden cuando el momento es grande y se relajan cuando el escenario es menor. Los que piensan que los grandes pueden permitirse ciertas cosas que los demás no. Los que confunden haber llegado lejos con haber llegado ya. Carlos Salcedo tenía talento real. De los grandes, de los que permiten llegar a Italia y a Alemania y al Mundial. Pero hay una pregunta que su carrera no ha respondido del todo. La pregunta sobre el hambre. Sobre si detrás de ese talento hubo siempre la misma entrega que se necesita para que el talento no sea solo promesa, sino legado. Hay jugadores que llegan al final de sus carreras con una conciencia clara de todo lo que vivieron, de las decisiones que tomaron, de las cosas que harían diferentes si pudieran, que pueden mirar atrás y entender el hilo que conecta los momentos buenos con los malos, que ven el patrón. Y hay jugadores que llegan al final sin haber hecho esa revisión, que siguen culpando a las circunstancias, a las personas equivocadas, a la mala suerte, a los árbitros, a los entrenadores que tomaron decisiones en su contra. ¿En cuál de esos dos grupos terminará Carlos Salcedo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la historia de Carlos Salcedo no es la historia de un hombre sin valores ni sin capacidades. Es la historia de un hombre que tuvo valores y capacidades suficientes para llegar muy lejos, y que en el camino encontró dificultades que no supo manejar, que dejó relaciones rotas donde podrían haber permanecido enteras, que eligió el impulso sobre la paciencia más veces de las que le convino, y que en el momento más oscuro de su vida, en el verano de 2024, cuando la tragedia llegó de la manera más brutal posible, el peso de todo lo anterior cayó sobre él de una manera que ningún trofeo europeo podía amortiguar. Hay una imagen de Carlos Salcedo que mucha gente en México tiene grabada. No la de Rusia 2018, aunque esa también, sino la que apareció en los días después del verano de 2024. La imagen de un futbolista que entrenaba, que aparecía en fotos con el equipo, que publicaba imágenes en redes sociales mostrando que seguía trabajando, que seguía adelante, en medio de la tormenta más oscura de su vida personal. Esa imagen puede leerse de dos maneras: como frialdad, como la incapacidad de detenerse ante algo que merece que uno se detenga, o puede leerse de otra manera, como la única forma que tiene un hombre de ese tipo de procesar las cosas que no puede controlar. Moviéndose, entrenando, haciendo lo único que sabe que puede hacer bien. No es posible saber desde afuera cuál de esas lecturas es la correcta. Tal vez sean las dos al mismo tiempo. La gloria más brillante proyecta la sombra más oscura. Esa frase puede sonar a cliché, pero en la historia de Carlos Salcedo tiene una dimensión concreta que va más allá del lugar común, porque la sombra de Salcedo no vino de afuera. No vino de un sistema injusto, no vino de un entrenador que lo persiguió sin razón, no vino de la mala fortuna que a veces visita a los hombres sin que puedan hacer nada. Vino de adentro,
de las decisiones que fue tomando, una a una, en los momentos donde podía haber elegido diferente. Eso es lo más difícil de cargar. Más difícil que cualquier injusticia externa. Porque uno puede mirar hacia afuera y encontrar culpables. Eso es más fácil. Lo difícil es mirarse al espejo y ver sin excusas el papel que uno mismo jugó en la construcción de su propia caída. ¿Ha llegado Carlos Salcedo a ese espejo? Esa es la pregunta que nadie puede responder por él. Y esa es también la única que importa de verdad. Porque los trofeos se guardan en vitrinas. Los goles se olvidan con el tiempo. Los nombres se desvanecen en la memoria colectiva. Lo que queda de un hombre cuando el fútbol termina no es lo que ganó, es lo que aprendió, lo que construyó, las personas con las que llegó al final y las que quedó en el camino. Carlos Salcedo tiene 31 años y todavía tiempo para escribir ese capítulo. La pregunta es si lo hará. El próximo video vamos a hablar de otro jugador que tuvo que enfrentarse a esa misma pregunta. Otro hombre con talento real y con una vida que se le complicó de maneras que no siempre fueron culpa suya, pero que tampoco siempre fueron ajenas a sus elecciones. No te lo pierdas. Y si esta historia te hizo pensar, si conociste algo hoy que no sabías sobre Carlos Salcedo o sobre cómo se construye y cómo se destruye una carrera, déjalo en los comentarios. Nos importa lo que piensas.